Reinvéntate a ti mismo. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. La oportunidad de vivir en un estado permanente de reinvención y cambiar al mismo tiempo que el cambio ocurre. Un espacio para el potencial humano, acción, alto rendimiento holístico, ultraproductividad, estilo de vida experimental, actitud imparable, mentalidad disruptiva, entrenamiento y autodisciplina como estilo de vida, estoicismo moderno, marketing de impacto, liderazgo conectado y lo que venga. Aquí estamos hoy, tarde de domingo. Mi hermano Churruca y yo, Isra García. Que nada, que he salido de la ducha y me dice, ven aquí que te voy a entrevistar. Quiero entrevistar a Suli al podcast de Disrupt Everything, un podcast sobre disruptores, y Suli llevo 3 años detrás de ella, ¿eh? Y por fin me ha concedido la exclusiva, antes que en el podcast de Joseph. ¡Vamos! 3 años, bueno, el universo ha querido que fuera ahora, ¿no? Así es. Venga. Así es. Bueno, pues vamos a empezar la entrevista, que también estamos grabando en vídeo. ¿No lo ves un poco torcido? ¿Cuál? ¿La cámara esta? ¿La tuya? Sí. No sé, de saber, por si acaso... Yo creo que está bien, pero bueno. Vas a O estar- soy yo el que estoy torcido. ¿Vas a estar ahí con la manía de que está torcido? Sí que está torcida. Un pelín, sí. Hola a todos. ¿Cómo lo ves tú ahora? A ver, se ha torcido otra vez. Sácalo un poco más. Ahí está perfecto, bien. ¿no? Vale. Vale. Los que os estáis uniendo, Isra me va a hacer una entrevista para su podcast. Después de 3 años insistiendo. Y Tenemos. hoy es el día. Siempre todo llega, ¿no? Y aprovechamos para hacer un directo, ¿no? Así es. Si la gente pues también, no solo hacer directos, pero así me conoce un poco mejor. A Pues saber lo que me va a preguntar. Voy a hacer primero para las personas de Instagram, vamos a hacer una entrevista sobre el podcast de Disrupt Everything, que va sobre reinvención, y voy a entrevistar a Suli y hacerle un montón de preguntas que siempre he querido hacerle y nunca he podido tener la oportunidad de hacerlas en público para hacerlas hoy. Y te las guardabas para hacerlas para el podcast. He ido retocando, porque claro, después de 3 años la he retocado 2 veces, pero lo tenemos. Venga. Bueno, vamos a hacer la intro para el podcast y empezamos, ¿vale? Sobre todo que esto esté en... Exacto, ahí, porque de esa manera se escucha. Vale, vamos allá. ¿Bien? ¿Listo? Lo tenemos. Probando. ¿Quieres que hagamos una prueba si se escucha? Bueno, se escuchará. Si no, Está bien, tú sí. ya eres Sí. profesional. Imagínate que después de 3 años que no se escuche, ¿verdad? Así tenía que ser, como tú dices, ¿verdad? Venga. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Un espacio incategorizable con gente incategorizable para gente incategorizable. Reinvéntate a ti mismo. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series, un podcast sobre reinvención, un podcast sobre cambiar lo que importa. En el día de hoy tengo a una invitada muy especial, porque es alguien que he querido entrevistar desde hace mucho tiempo y con la que he compartido un montón de cosas, hasta ser casi como una hermana para mí. Hemos compartido cosas que no voy a contar. Muchísimas. Justo hace un rato acabamos de compartir también muchas experiencias y muchas vivencias, y hoy tengo conmigo a Zulaika Fernández, que todo el mundo la conoce como Zulaika, porque es un nombre que es muy poco común. Zulaika es facilitadora de CAP, Kundalini Activation Process, también tiene su propio método que se llama Zulaika Experience, que es una mezcla entre trabajo holístico, una especie de aromaterapia, de pilates, yoga, meditación con sonido. Y bueno, ahora espero que tengas una nueva versión con el CAP añadido, ¿verdad? Que sería ya una volada de olla bastante guapa. Zulaika además es escaparatista, personal shopper, diseñadora de moda, profesora de pilates reformer que no ejerce. También se ha dedicado al visual merchandising y, como yo le decía hace un rato, también es biohacker, ¿no? Y me decía, oye, ¿qué es eso de biohacker? Biohacker es una persona que a través de elementos como la tecnología, pero principalmente a través de elementos un poco más como la alimentación, el descanso, la suplementación, todo lo que tenemos a mano
somos capaces de alterar y modificar nuestra propia biología, ¿no? Como muy hecho a mano, ¿no? Como un self-made, ¿no? Pero hecho a sí mismo, pues modificando o alterando nuestra propia biología. Y algo que Zulaika y servidor hemos tenido muchas veces en común es que siempre hablábamos de, mira, este suplemento, este tiene más, esta vitamina tal, este me dijo que que tenía todas las cantidades de antioxidantes que no tiene, y siempre hemos sido bastante frikis en eso, en libros, en alimentos, en dietas. Recuerdo que una de las veces una de las cosas que aprendí de lo que compartiste conmigo era sobre las enzimas, ¿no? Del libro de La enzima prodigiosa. Todavía recuerdo cuando me dijiste que era cuando nos íbamos al DC10 en un cierre, ¿no? En mi cumpleaños, el día que me perdí, ¿te acuerdas? Uy, eso es lo que no vamos a contar. O sí, depende de las preguntas. Verá vídeos. No los borro esos vídeos. Una frase que destaco de Zulaika y la cual empezaría la entrevista es una palabra que es, en castellano es rendición y en inglés es surrender. Entonces, son muchas las veces que he escuchado esta frase a Zulaika, ¿no? Ríndete. Justo hace unos minutos también la he escuchado. ¿Por qué no te rindes? La cabeza. Entonces, esto es un podcast que va sobre diseccionar, deconstruir y desfragmentar hábitos, comportamientos, habilidades, formas de pensar, formas de actuar de personas que se salen de la norma, disruptores, personas que crean roturas bruscas o no tan bruscas en el sistema. Entonces, tú eres una disruptora. Gracias. Y estamos encantados de tenerte en Disrupt Everything Podcast Series. ¡Por fin! ¡Por fin! Gracias por la presentación y sí, buen resumen. Aparte, creo que eres una persona que me ha acompañado a mí, porque siempre que he estado con Joseph también he estado contigo, ¿no? Y como te dije un día, te convertiste de una amiga a una mejor amiga a una casi hermana, ¿no? Y recuerdo la otra vez cuando me llamaste hermano en una esto de CAP, que me emocioné, que te lo dije y digo, wow, ¿se llama hermano? Sí, que es mi hermano. Wow. Gracias, un placer. Igualmente, bueno, sabes que soy la parte femenina, como, ¿no? El vínculo que has construido con Joseph, y yo soy como la parte femenina que ha estado ahí el paso de los años también creciendo. Y nos ha venido muy bien, ¿eh? Y nos ha venido muy bien, así que te agradezco esto en público, que era algo que también quería antes de empezar la entrevista, y destacar un poco la clase de persona que siempre disponible a involucrarte en los procesos de transformación, de crecimiento y de muchas veces de dolor, de fricción de muchas personas, como te veo que cada vez por CAP y por tu propia devoción y pasión y eso es algo que también no está en el currículum, pero se come a todo lo demás, ¿no? El poder crear impacto y servir a las personas. Gracias. A ti, porque era una presentación que me la tenía guardada bajo de la mano. Vamos a pasar con las preguntas. Vamos a dejar unos segundos para la cuña de Disrupt Everything Podcast Series, y ahora seguimos con Zulaika. Rendición, apertura y exploración y transformación en Disrupt Everything Podcast Series. Vamos allá. Bueno, Zulaika, ahora que ya podemos empezar con las preguntas, tengo repartidas una serie de preguntas que van desde lo personal a lo laboral. La idea es que la gente que te conoce te pueda conocer más profundamente, y que los que no te conocen te conozcan más y profundamente también. Esta entrevista será publicada en el podcast, en todas las plataformas de audio y también en el canal de YouTube. Y ahora también en el live de Instagram. Mi primera pregunta, para hacer un poco para empezar desde algún lugar, es ¿qué momentos recuerdas que te han hecho crecer? ¿Qué momentos han sido esos de un cambio que ha supuesto? Hace un momento te nombré... Me dice aquí, es hora de cerrar Instagram. Eso es que llevo mucho rato. No, vale. A la media hora me sale. Hace un momento creo que además estábamos hablando sobre algo y te puse ese ejemplo, porque para mí fue de los primeros aprendizajes conscientes de mi vida, que tal vez a lo mejor tuve alguno más atrás, pero que fuera más impactante y consciente, fue pues la muerte de una persona muy cercana a mí, que era un exnovio. Yo era joven y él era mucho más joven,
Y fue tan grande el impacto que tuve que aprender a base de golpes, ¿no? Es cuando estás en el dolor, cuando más aprendes, más es profundo, más caes. Yo creo que fue, sí, ese momento, ¿no? Toda la evolución, las cosas que fui buscando para intentar salir de ese estado, sentir lo que era la vida realmente, que nada es tan importante, ¿no? Que a veces pensamos que se nos cae el mundo encima o que por tonterías materiales o físicas la vida se viene abajo, y cuando te pasa algo duro de verdad dices, bueno, todo lo demás no tiene peso, ¿no? Ahí fue un antes y un después. ¿Qué edad tenías en ese entonces? Yo tenía 25 años y él tenía 22. Y a raíz de ahí, ¿qué cambios dirías, o qué transformación, o qué cosas empezaron a pasar que destacarías como fuera de lo normal? Empecé a descubrir qué eran las constelaciones familiares, ¿no? Porque por medio de mi psicóloga, psiquiatra, pues me metió ahí un poco en el mundo y ya empecé a conectar con cosas que mi mente no entendía. Me iba un poco a la aventura, pero bueno, estaba trabajando con una persona cualificada, ¿no? Psicóloga, psiquiatra, me recomendó hacerlo esto con ella, precisamente, una experta. Y empecé a experimentar ahí pues cosas que a lo mejor mi mente quería encontrar respuestas, por qué es tal, pero bueno, me dejé guiar porque vi que era una puerta de salida para poder salir como de ese agujero que tenía, aparte de medicarme y otras muchas cosas que me ayudaron, pero esa fue como abrir esa puerta, ¿no? a cosas no conscientes de aquí, no entendibles de aquí, y rendirte a, bueno, venga, pues que suceda lo que tenga que suceder. Tengo entendido que en las constelaciones familiares lo que ubicas es a todas las personas de tu familia respecto a tu vida, ¿no? ¿O cómo es exactamente? Realmente, con el trabajo de constelaciones familiares, tú puedes constelar o trabajar, que es lo mismo, constelar es como traigo, ¿no?, este problema, cualquier cosa. Puedes constelar tu trabajo, puedes constelar una enfermedad, puedes constelar cualquier cosa que te cause incomodidad, problema, ¿no? A veces familias, se llaman familiares porque básicamente son resolver problemas con personas que a veces no están aquí ya, están fallecidas, y viene de tus ancestros, de ancestros, y tú no puedes hablar, ¿no? Mediar, solucionar con esa persona, y lo puedes hacer a través de las constelaciones, o personas que están vivas, o problemas en sí. ¿Y qué te ayudó en ese momento de las constelaciones a descubrir? Pues no íbamos al foco exactamente del fallecimiento de esta persona, sí que surgió después, ¿no? Pero lo primero que viví, que yo creo que es el vínculo más fuerte que existe, es el vínculo con mi madre. Fui a un retiro de 2 días que era pues el vínculo con tu madre, ¿no? o la ruptura de ese vínculo con tu madre, y fue muy fuerte porque justo cuando salí del retiro mi madre no sabía que yo estaba ahí y ella me llamó por teléfono, ¿estás bien? No sé qué. Digo, mamá, ¿por qué? ¿Qué pasa? Ay, no sé, he tenido una sensación y tenía la necesidad de llamarte. Y mi madre es incrédula total a todo esto, no le crea incomodidad, y cuando le empecé a decir una serie de cosas que había sentido de la niña pequeña, de ella, de cuando creció su personalidad, ¿no? Se había hecho, le dije 4 palabras y se me puso a llorar. Le dije, mamá, ahora te veo y ahora te entiendo. Como que a veces había resistencias con mi madre que yo no podía ver por amor, como siempre es como, ¿no?, la falta de amor o lo que sea. Y al verla y sentirla, ¿no?, no la juzgué. Dije, mamá, lo has hecho lo mejor que has podido. Y ella no entendía nada. ¿Pero dónde has estado? ¿Qué me estás diciendo? ¿De dónde vienes? Por favor, ¿qué estás haciendo? Ya era aquella, ya empezábamos con la cosa. ¿Dirías que ahí empezó tu trabajo hacia el autoconocimiento? Sí, puede ser que sí. ¿Qué año? Pues mira, yo tenía 26, 27. Lo digo cuando empecé a constelar.
voy a cumplir 44, soy mala con los números. 20 y pico años, casi. ¿No? Madre mía. ¿Cuánto has dicho? No, 10 ¿20 años? Yo soy peor. 20. Yo tenía 27 años. Bueno, de 18 o algo así, ¿no? Sí, hace 18. Donde todavía, lo digo porque de ahí todavía no existía la palabra healing y la palabra chamanería y todas esas, Pues seguro todos que esos sí, conceptos seguro que sí, no estaban seguro. tan Arraigados arraigados como ahora y tan conceptos, ¿no? Porque Sí. este trabajo se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Y bueno, es algo muy interesante porque la siguiente pregunta viene al hilo de esto que estamos hablando, ¿no? La rendición, el rendirse. Hoy hay conceptos como la aceptación, ¿no? Hay un libro que se llama Aceptación Radical de Tara Brach, que es una auténtica animalada con ejercicios. Hay conceptos como la rendición. La rendición está muy, muy en boca de todos, pero lo que he descubierto y lo que he visto y lo que he visto, o sea, porque una cosa es lo que tú ves, otra cosa es lo que descubres de la otra persona, pero otra cosa es lo que tú ves de la otra persona cuando la persona no está viendo que tú estás viendo. Y lo que otras personas no, pues siempre digo, ¿cómo le hablas a un amigo de ti sobre otra persona? ¿O qué le dices a un amigo cuando le hablas de ti, ¿no? Y mucha gente cuando ha llegado a esos términos, en tu caso, decía, o sea, rendición, ¿no? Es como la palabra que te define. Entonces, rendición está un concepto en boca de todos, pero tú andes el camino. Y yo te quería preguntar, ¿puedes contarnos tu historia de rendición y cómo has aprendido a rendirte o a utilizar la rendición para estar, para ser, para llegar a una tranquilidad y a una paz que yo antes no la veía en ti y que ahora es latente, casi permanente? Sí, es como ahora diré un estilo de vida, no es que esté rendida, pero sí, es rendirme a todo lo que vaya viniendo en la vida. Aceptar y rendirse es un poco lo mismo. No luchar. O sea, no luchar, es que la gente el concepto rendición, ¿por qué la gente tiene un mal concepto? ¿No? Es como fracasar. Rendirte es fracasar y no es así. O sea, rendirte es muy difícil, es aceptar, dejar el control. Esto empezó, ahora viéndolo así como desde atrás, creo que empezó cuando me pasó esto con mi exnovio, ¿no? Que falleció. No tuve otra que rendirme, ¿no? El dolor ya era tanto que llegas a un punto que dices, esto se tiene que parar en algún momento. Ahí no entendía lo que estaba haciendo, pero viéndolo desde ahora puede ser. Y luego la rendición total la aprendí con CAP. Porque yo al principio con CAP era muy mental, más que mental, analítica. Me gustaba encontrar el porqué. ¡Hala! ¿Y esto de dónde sale? ¿Cómo sucede, ¿no? Al principio. Y cuando entendí que había que rendirse para realmente no entenderlo sino sentirlo, dije, bueno, voy a hacerlo. También la persona que es nuestro maestro Benan me dio confianza para eso, está claro. Sí, esos 3 puntos así. Y desde CAP ya la rendición ha sido como llevada a mi vida totalmente. ¿Cómo la aplicas? O sea, ¿cómo la trabajas, si se puede trabajar, y cómo la aplicas, ¿no? Yo sé que estoy intentando empaquetar algo que creo que tiene... Hay que darle ahí. Creo que estoy intentando empaquetar algo que es muy difícil de empaquetar, ¿no? Pero ¿cómo lo podrías hacer para que las personas que están escuchando, viendo esta entrevista puedan... Porque todo el mundo quiere rendirse, pero justo yo trabajo en rendirme, pero hace un momento te estaba diciendo que mi mente está tomando el control de determinados patrones, de determinados hábitos, y a pesar de que quieras, puedes no rendirte, porque precisamente justo eso es lo contrario. Pero me pasa, o sea, a mí me pasa también, la mente siempre está ahí y dices, te das cuenta y dices, ¿por qué me estoy metiendo en este bucle de lo que sea, ¿no? En cualquier tema. ¿Y cómo suavizas? ¿Cómo dejas ir eso? ¿Cómo...? Pues, mira, yo cuando tengo una resistencia, una incomodidad, y la siento y la veo, hacia cualquier cosa, ¿no? Cualquier situación ante la vida, puede ser una discusión con mi madre, sí, lo que sea, una incomodidad, o quiero salir a un sitio a cenar y ir a bailar y estoy incómoda, ¿no? ¿Qué me está causando esto? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué ese impacto está reaccionando sobre mí?
porque no es que me lo estén haciendo, es que yo lo estoy sintiendo así, ¿no? Y empiezo a indagar un poco y a sentirme y a ver de dónde viene. ¿Cómo practico la rendición? Pues mira, para algunas cosas digo, hostia, tengo que volver un poco a la disciplina. Por ejemplo, al volver a hacer yoga, al entrenamiento, pero estoy tanto en la rendición que es que mi cuerpo es como que no me pide ciertas cosas. Yo me levanto y es como, sí que tengo algunas tareas que hay que realizar, ¿no? Si hay algún trabajo por realizar hoy, pero el resto del tiempo del día es rendición absoluta a lo que me vaya apeteciendo en cada momento. Y me encanta porque es una improvisación y a mí, bueno, me encanta improvisar. Improvisar y lo que venga y lo que suceda. De repente me llama alguien y me dice, esto, pues, ¿qué me apetece? Nunca me dejo guiar por la mente, sino es como sentirlo, ¿no? Por la sensación de cada momento, qué quiero hacer, dónde quiero ir, con quién quiero estar. Y eso es un poco la rendición para mí. Doy fe de la rendición porque ni se acordaba que habíamos quedado para hacer la entrevista. Puede ser. También se me olvidan mucho las cosas, pero, como no las dejo ahí. Pero muy interesante lo de estoy tanto en la rendición que no cedo ante esos hábitos que a veces sientan muy bien hacerlos, pero a veces cuando los haces repetidamente te vuelves esclavo de ellos. Ahí está. Y cuando caes en ese fluir de todas las cosas que van ocurriendo, ¿cuál es la y es una pregunta que yo me la hago a mí mismo, ¿cuál es la diferencia? O justo hoy la he hecho, ¿cuál es la diferencia entre el día que lo hubieras hecho todo disciplinadamente y el día que has fluido? O sea, ¿el resultado final? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Es el mismo? No, porque mi punto de vista es cuando estás rendido, estás siendo feliz y coherente contigo en todo momento. Y de la otra manera, estás siendo, a lo mejor haciendo cosas que mañana, pues a lo mejor no me apetece, porque mi cuerpo no se siente como se tiene que sentir, porque no me apetece comer esto, porque de repente ahora no me apetece estar con esta persona, no sé, ¿no? Es que en cada momento vamos mutando y cambiando, ¿no? Energéticamente también. Entonces a lo mejor te has hecho un plan de cosas que a lo mejor algunas no te apetecen, pero tú dices, bueno, está ahí planificado. Lo que quiere decir que muchas veces hacemos lo disciplinado, lo estructurado para llegar a un resultado satisfactorio, pero puedes llegar a ese mismo resultado satisfactorio o incluso más natural desde la rendición. ¿Sí? Y ahí, ¿dónde está ¿cuál es la finalidad de la vida? Es que es lo que te iba a preguntar. Claro. ¿Dónde está la fórmula? Te iba a decir. ¿Cuál es la finalidad de la vida de una persona? Rumi, el poeta, ¿Sí? decía que el propósito de la vida es vivir. Tan sencillo como eso, ¿no? Ni siquiera es como llegar a la felicidad, ¿no? Porque eso es como llegar a algo que dura un instante, tal vez. Es en el proceso del aquí y el ahora, estar viviéndolo presente, feliz o no feliz, porque a veces no hay que estar happy todo el día y estando vibrando. Cada uno tenemos nuestras cosas y hay que estar infeliz, rendirte a estar mal. Te iba a preguntar. No tener resistencia. Hay una frase que a mí se me quedó de nuestro maestro, que es no tener resistencia o incomodidad al dolor o al sufrimiento, sino rendirte a ello, porque así se mutará más rápido, porque cuanto más resistencia tengas, más rato vas a estar ahí. Y, por el contrario, a los estados de felicidad, de paz, de amor, de bliss, de éxtasis, no tener apego. Entonces, ni apego ni aversión. Ahí está. ¿Cómo has ido profundizando, o cómo le dirías a la gente, primero cómo has ido profundizando tú en la rendición y cómo puede hacerlo la gente paso a paso? Eso va con cada uno, vamos a decir, lo fuerte que sea su mente o lo fuerte que sea, vamos a hablar desde el corazón. Voy a poner esto ¿Sí? aquí, porque luego voy a poner el cable ahí para cargarte y que no se te descargue. Una persona que sea muy mental y su mente está todo el rato analizando, le vienen las ideas y es como le está hablando todo el rato, hablando la mente, le va a costar más rendirse. Pero cuando tú has sentido esa conexión con el todo, sentir la verdad, sentir lo que eres, es como que yo me voy ahí y me quedo ahí. Entonces la mente se calma y se apaga. Cuando te vas aquí, esto ya no existe, porque ya no hay una personalidad, ya no hay una voz que te está diciendo lo que tienes que hacer, sino simplemente estás en un estado de conciencia que sabes qué es lo que tienes que hacer. Es como una intuición, ¿no? Te guía y dices, vale.
No mi mente me está hablando para decirme qué tengo que hacer, qué tengo que decir, dónde voy. ¿Qué prácticas recomiendas para estar más aquí y no aquí? Esto estoy tomando nota, ¿eh? Se nota que estoy en casa de Suli porque esto color oro, color dorado. Más en el corazón, más en el sentir. Mira, una cosa que tú haces mucho y que es bastante de rendirse es bailar. Poner música, bailar. Meditar, hay gente que es muy complicada al principio porque, claro, estás con tu yo y está la mente al turbo y solo escuchas la mente. Entonces, es como hacer algo más, fluir, lo siento, con el cuerpo, ¿no? Empezar por el cuerpo y dejarte ir. Entonces, ahí también la rendición, también he bailado mucho en mi vida, ¿no? He hecho gimnasia rítmica en mi cuerpo, pues también yo creo que me ha ayudado esto para rendirme. El propio baile en sí es meditación. Sí, total. Hay mucha ¿verdad? gente que dice que bailar le libera, escuchar música y bailar y dejarse, y ni siquiera bailar de una manera cuadriculada, ¿no? Un paso, bailar un baile, fluir con el baile, ¿no? Como hacer static dance, hacer ceremonia de cacao, que sabemos que el cacao puro abre, ya sin más sientes un estado de ¿qué está pasando aquí? ¿No? Abre el corazón. Justo unos episodios más atrás entrevisté a Elena Barquilla, que fue la primera top model de España en 1982 y ella es profesora de los 5 ritmos y ella hablaba que cada vez que quiere estar en el corazón baila, ¿no? Es que es por eso por lo que ha dedicado toda su vida en torno a ello. ¿Qué es aquello que más te ha ayudado a practicar para ser tú? Espera, primero, ¿qué es ser tú, no? ¿Qué es ser yo? Porque tú has tenido también un proceso de descubrimiento propio, ¿eh? de tu vida, de tu propósito, de ti. Para mí lo más esencial es realizar CAP, que es ser yo, mi verdadero yo, no Zulaika Fernández, la que está en este cuerpo, ¿no? Y se dedica a lo que se dedique. Mi yo, mi verdad, mi felicidad, qué es lo que me pide, ¿no? ¿Dónde quiero ir, qué quiero hacer? Lo que decíamos antes, la rendición, ¿no? Te va guiando. Y como algo como CAP, ¿no? Que mucha gente lo conocerá, otros no, si lo puedes describir brevemente, ¿cómo tú lo ves bajo tu experiencia, que hoy en día eres una de las principales formadoras que van por diferentes países también, ¿verdad? Y que ¿cuántas personas has podido trabajar arriba Pues Joseph abajo? Lo sabe. Sí, Joseph el otro día. 3.000, Joseph me dijo el otro día un número así, ¿no? Sí, muchos. En 2 años, sí, que llevamos. ¿Y cómo te ayuda CAP a ser tu verdadero yo y cómo es explicado para principiantes? Mientras que lo explicas voy a asegurarme de que se está grabando todo, ¿no? Vale. Bueno, mira a ver si hay micro. Está todo perfecto. Perfecto, vale. ¿Qué es CAP para principiantes? Vale, pues mira, CAP es un poco de lo que venimos hablando hasta ahora. Es apagar la mente. Cuando tú recibes una sesión de CAP, que claro, tienes que rendirte e intentar apagar la mente, pues es conectar con esa verdad que realmente eres, con esa energía, con esa conexión. ¿Qué quiere decir esto? Que no somos un cuerpo, no somos nuestros pensamientos, no somos nuestro nombre, no somos nada de esto, porque eso cambia, ¿no? Yo no soy la misma físicamente que hace tiempo, puedo ir evolucionando en cosas, mis pensamientos cambian, pero mi esencia, mi verdad, no cambia. Es inalterable, es brillante, es pura. Entonces, ¿qué es? Llegar a eso, a conectar con eso. En una sesión de CAP, pues cuando lo sientes es que no se puede... Bueno, tú has estado, ¿no? No se puede definir, explicar. Es como, estoy en casa, o esto soy yo, o ¿qué es esto que nunca he sentido? ¿No? Hay gente que al principio se asusta. Digo, ¿esto eres tú? Siempre había estado ahí. Yo solo te he guiado a ayudarte para que conectes con ello de nuevo. ¿No? Es como apagar todas las ideas, los patrones, lo que hemos aprendido. Los juicios, las etiquetas. Bueno, y más cargas que llevamos, pesos. Nuestros ancestros, la vida familiar, nuestros padres, etcétera, etcétera, todo nos ha ido marcando nuestra personalidad y lo que somos. Pero ¿y nuestra verdad dónde está? ¿No? Porque luego hacemos lo que hacemos porque nos lo han enseñado, ¿no? Vestimos como vestimos
porque la sociedad... Porque lo hemos visto, ¿no? Claro, vamos a la moda, comemos lo que comemos porque, o sea, esto está todo como encapsulado para que sea así, tienes que hacer esto. Pero ¿realmente quiero hacer eso? Por eso a veces somos infelices, porque estamos siguiendo, ¿no?, el rebaño de borregos sin saber nuestra total verdad, porque a veces ni siquiera sabemos que hay una verdad, ¿no? Entonces con CAP descubres eso, y yo creo que te hace ser más feliz porque dices, pues ahora estoy haciendo lo que realmente quiero, pues ahora estoy realmente donde estoy. He dejado el trabajo. Mucha gente que viene acá, porque gastamos la broma de hay gente que deja su trabajo, deja su marido, deja su ciudad. Es que pasa. Sí, me he divorciado. Porque realmente no tenías que estar ahí. Realmente tu esencia no quería vibrar ahí. Entonces cuando te empoderas... Estás resistiéndote ahí. Claro, entonces cuando te empoderas con tu vera y dices, ¿pero qué hago aquí? ¿Y mi vida? O sea, no quiero esto, ¿por qué estoy ahí? Sea por apego, sea por economía, pero al final dices, a tomar por culo, nada tiene importancia, lo importante es cómo me siento yo. ¿Cómo descubres esa Zulaika? Ya nos la has contado, pero ¿qué pasa cuando descubres en esos momentos en los que en parte yo estuve presente y me impactó mucho? ¿Cómo gestionas ese descubrimiento? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasos sigues? Bueno, puedo decir que desde CAP, ¿quieres decir? Sí, que fue cuando, al menos cuando, creo, bueno, dilo tú, ¿no? Que es la transformación, como tú bien decías en la pregunta anterior. Sí, o sea, desde CAP, realmente en mi vida, transformación, vamos a decir, no me he divorciado, no he cambiado de ciudad, no he dejado mi trabajo, porque ya era un poco coherente. Pero interna, ¿no? Sí, pero interna, de esa paz, de decir, es que no tengo que buscar nada más. Era como una búsqueda de algo que no sabía lo que era, y era como... Qué paz, ¿verdad? Cuando no tienes que buscar nada Sí, más. pero es que tampoco sabía lo que era, entonces era como, tal vez era esto que tenía que venir a mi vida. Y realmente es estar bien contigo mismo, y no hace falta seguir buscando o estar indagando en cosas. ¿Qué es para ti estar bien contigo mismo? Ser coherente en todo momento y preguntarme, aquí ahora, contigo, ¿estoy bien? ¿Cómo estoy vibrando? ¿Cómo estoy vibrando con esta entrevista? Sí, me siento a gusto, ¿no? Bueno, tú lo has visto, yo siempre he sido un poco así, quedamos para cenar, no me apetece, me voy, o sea, no soy la que siempre he sido una bien queda, o sea, era como, he sido bastante coherente, no del todo totalmente, ahora lo soy mucho más, y eso me hace estar tranquila y en paz. ¿Por qué? Porque muchas veces piensas en los demás. Ay, es que si no me quedo van a pensar, pero es algo tuyo, ¿no? Que está dentro de ti. El qué dirán, y es que ya no me va a volver a llamar. Bueno, ¿y qué? ¿Pero vas a ir a estar allí mal? Sí que a veces dices, hay que hacer un pequeño esfuerzo, un pequeñito esfuerzo, estamos en esta sociedad, ¿no? Lo que pasa es que mi madre de pequeña me inculcó mucho, hay que hacer un gran esfuerzo, y yo creo que estaba equivocada. Un gran esfuerzo es que así saboteas toda tu vida también. Y nos transformamos en personas que se dedican a complacer, sí, a estar para otros, y sí, en ese momento te olvidas de ti. Cuando te olvidas de ti, un día te das cuenta y dices, mierda, ¿pero quién soy?, ¿no? Otro aprendizaje muy bueno para mí fue el aprender el año pasado a recibir. Claro, porque tú me conoces, me has conocido hace tiempo. Yo era feliz dando y me gustaba dar. Ahora no sé si había un trasfondo de que pueda ser por amor, no lo sé. Pero yo me sentía a gusto dando. Pero nunca me había parado a pensar en recibir, sin más. No el te doy y me das. Siempre era, ay, pues esta persona me está haciendo esto. Bueno, pues la semana que viene yo te invito a que... No. Es recibir y abrirte y decir, lo recibo con amor, muchas gracias. Yo no sabía hacer eso. No sabía. Eso es rendirse también. También, eso fue un gran aprendizaje de rendición, que esto me enseñó un gran amigo, Brian,
si lo queréis seguir, Brian Wood. Lo pondré también en la nota del podcast. Es maestro de breathwork y... Brian Wood, como con W madera. y dos Os, ¿no? Sí, y D, madera en inglés, ¿no? Vale. Y él me enseñó y me dijo, ríndete a tu energía femenina, que también la tienes, a recibir, a ser cuidada. Y bueno, él me preparó todo un día para mí. Digo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque me apetece hacerlo, recibe. Y yo me ponía nerviosa. Decía, pero tengo que hacer algo, ¿no? Era como, hasta que me di cuenta y digo, pero si lo estoy haciendo con todo el amor, pues querrá que lo reciba con todo el amor que me está dando, ¿no? Ya entendí el poder de la rendición a recibir, que fue un gran Y ese es un aprendizaje. buen desafío para todos los que nos están escuchando y viendo ahora mismo, ¿eh? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de recibir sin sentirnos mal por luego dar o porque no nos lo merecemos? Porque al final el trasfondo está ahí, ¿verdad? Total, ese es el fondo que... Pues ahí va para todos nos vosotros. bloquea. Sí. ¿Qué hábitos son los que más te han funcionado? No aunque sean repetitivos, pero cosas que frecuentemente practicas y te van bien para tu vida, te hacen feliz, te hacen fluir, te hacen... Mira, a nivel, vamos a decir, físico, alimentación, hace muchos años yo empecé con esto de alimentación por mi exmarido, que ahora es naturópata, un muy buen naturópata. Ya empezamos a experimentar con esto los zumos. Luego nos dirás el nombre para ponerlo también en las notas del podcast. Vale, Juanan Perelló. Lo que pasa es que en Instagram no sé cómo se llama, porque como tiene un simulador de vuelo, se llama como el simulador. Bueno, pues él ya era un fan de todo esto y ya experimentábamos con ser vegetarianos durante una temporada, hacer zumos detox, Entonces, eso lo he dejado en mi vida bastante, lo del zumo verde por la mañana en ayunas, para mí es algo sagrado. O sea, no sé, me ayuda a mi sistema, es como que te limpia. Nada más levantarme lo que hago es un zumo verde, que ahora hace mucho que no lo pongo en Instagram, porque lo tengo un poco olvidado en Instagram, pero sí que tengo ahí en los circulitos un montón de zumos y de desayunos. Y luego hacer mi meditación. Sea como me apetezca, que puede ser con música, sin música, depende cómo esté ese día, y ya empiezo el día como conectada conmigo. Esa es mi pequeña rutina, es lo único que tengo rutinario, vamos a decir, de por la mañana, que es sagrado. ¿Y el zumo verde que suele...? Pues es manzana, apio, espinacas y jengibre. Y no es licuado, triturado, batido, porque sí, con la fibra y todo. Sí, eso me acuerdo que me lo has dicho varias veces. Sí. Y a lo largo del día, ¿algún hábito que también practiques, que te funcione? Últimamente, llevo ya tiempo, el que intento hacer más es el aquí y ahora. Aquí y ahora. No me dejo... Como un anclaje, ¿no? Sí, pero para vivir el momento presente. No estar pensando... ¿Qué voy a hacer, no? Claro, porque es como el que conduce de un punto a otro y va pensando en mil cosas y no sabe cómo ha hecho el trayecto, ¿no? Claro, entonces si yo estoy aquí, vamos a poner un ejemplo, en una mesa comiendo con gente, yo estoy pensando en mis cosas o en mi agenda y tal, no estoy viviendo el presente. Y encima estás intentando acabar pronto para ir a hacer lo tuyo. Sí, entonces es todo el rato no estar presente. Y últimamente la gente lo hace mucho, ¿no? Con el móvil, me parece, pero vamos a vivir el presente. No sé, si estoy en la naturaleza, estoy en la naturaleza. La siento, miro los colores, voy descalza. Si estoy comiendo, me gusta saborear la comida, no me gusta mucho estar ida en otras cosas porque así veo la comida, la saboreo, estoy presente, me gusta estar mucho aquí y ahora, sea lo que esté haciendo, estoy bailando, no estoy con la mente, o sea, también estoy en el presente. En el Zen dicen que cuando comes, come, cuando cagues, caga, cuando meas y cuando hables con personas, hablas con personas, ¿no? Así es. A mí me gusta el ejemplo de cuando, bueno, siempre hemos tenido perro, ¿no? El perro, cuando está. Cuando come, ¿qué hace el perro? Come, no mira ni para los lados. Claro. O sea, está como muy presente también. Los animales tienen ese don que ojalá lo tuviéramos nosotros más, ¿no? Lo desarrolláramos, claro, ¿verdad? Claro. ¿Cómo has fortalecido tu amor propio? ¿Qué receta te has dado a ti misma para trabajar en tu amor? Al principio pensaba que el conseguir cosas
no cosas materiales hace tiempo, ¿no? El estudiar esto, el hacer lo otro, era tener amor propio y luego descubrí que no. Tener amor propio, no sé, fue surgiendo con el hacer o estar como tú quieres estar. A ver si me explico, es difícil de explicar. Es no estar tanto hacia los demás y más sentirte a ti mismo, mis necesidades, dejarte amar, dejar recibir. Y es que es complicado, o sea, yo creo que estoy todavía en el camino. Cuidarte, ¿no? Estar contigo. Sí, sí, pero creo que es algo más profundo. Porque puedo cuidarme, o sea, puedo hacer un día para mí de masaje, vamos a decir a nivel físico, ¿no? Cuidarme, me pongo una mascarilla, metal, pero creo que es algo más profundo aún. El tener el amor propio es conseguir llegar a ese estado de amor puro, de conexión con Dios, todo, ¿no? y con todo, y con eso que hablamos, ¿no? Dios todo, tal. Pero tenerlo todo el rato es complicado, ¿no? Sí. ¿No? Porque también somos humanos, nos pasan cosas, estar en ese estado como el Ramana Maharshi. Ser uno, ¿no? Dicen, sé uno, pero juega con la dualidad, ¿no? Porque la dualidad existimos en un mundo dual. Y eso es lo bonito. Eso es lo bonito, estar en la dualidad. Yo tenía pánico estar en la no dualidad, estar en la nada, lo que decías tú antes, que estábamos hablando sobre ello, ¿no? De no ser nada. No ser nada y ser todo es lo mismo, pero sentir como un vacío, no ser nada, no sentir nada, no tener emoción. Yo tenía pánico a eso y también entendí que me tenía que rendir a ello. Porque claro, el llevarte a una vida de estar haciendo y llevarte a nada es como de lo que hemos huido siempre, ¿verdad? Llevas toda una vida... Estar solo, estar parado, no hacer nada, es como, ¿qué pasa? ¿Estoy perdiendo el tiempo? No, también puedes estar ahí, estate ahí a ver qué pasa, ¿no? Llevas toda una vida como hemos dicho, casi 18 años de trabajo en autoconocimiento, de desarrollo personal, sí, pero sin trabajo holístico. Sin Como yo que buscarlo hacer, conscientemente, ¿no? O sea, es como que me ha ido viniendo, no decía, pues yo quiero experimentar cosas, no lo he buscado, ha sido como en muchos años me han ido viniendo cosas a mí. Y en esos años, en esas cosas que te han ido viniendo, ¿cuáles dirías que son los hitos? Ya has dicho unos, ¿no? Has dicho las constelaciones, has dicho CAP, pero ¿qué más has probado o has pasado por que lo consideres como un hito en el que has visto algo? Si hay algo más, obviamente. Creo que el trabajo, cuando tú tienes una herramienta y piensas que esa herramienta es muy válida, es profundizar en ella. ¿Te refieres a CAP, por ejemplo? Sí. Al final es lo que hace la maestría, ¿no? El maestro con el que he trabajado mucho en el templo Shaolin, Shi Heng-yi, dice, la repetición crea la maestría, ¿no? Si encuentras algo y ese algo se transforma o es tu algo, ¿no? Sí, pero esta sensación del sentirme, ¿no? Cómo estoy, qué quiero, tal, ya lo hacía antes de CAP, un poco, inconscientemente. ¿Y entonces qué crees que ha sido lo que... CAP? Sí, totalmente, sí. Y para mí sí. A medida que avanzas, ¿qué es lo que estás viendo en este proceso porque tú sigues practicando CAP, facilitándolo, pero también recibiéndolo, sí, ¿no? Total. Hace poco estuviste en un entrenamiento de nivel 2, ¿no? ¿Qué evolución sentiste? Que puedas explicar, que no sea demasiada vida de olla. Es que todo lo que se pueda explicar, a veces la mente humana terrenal no lo puede entender. Yo estoy en un proceso continuo. O sea, si estoy vibrando en la rendición, siendo un canal, pues estoy trabajando en mis propias, ¿no? Como cuando una persona viene acá y luego tiene el proceso de
lo que he trabajado en esa sesión, todo el proceso de lo que viene después, ¿no? Te puedo decir que yo cada día me vienen cosas de mi infancia, de mi familia, o sea, sigo sanando cosas continuamente y estoy feliz de poder seguir sanando, porque esto es una evolución imparable. O sea, yo no estoy pensando en llegar a un fin. No, es que quiero evolucionar para... También como decíamos antes, cada cosa viene cuando tiene que venir. Y de repente a lo mejor sanas algo para poder sanar otra cosa después. Y tú le dabas prioridad a otra cosa antes y querías sanar algo primero. Y no va así. Cuando estás rendido, sucede lo que sucede cuando sucede. Entonces yo estoy en continua arriba y abajo. Un día estoy fatal y entonces cuando estoy fatal digo, hoy es un buen día, porque estoy sanando algo, vamos a ver qué me toca hoy sanar, ¿no? Entonces me escucho y tal, y empiezan a salir muchas cosas muy profundas y lo veo, o sea, como que lo veo muy claro, hostia, ¿y esto? Yo no sabía ni que estaba ahí. A causa del pensamiento positivo, de ver el regalo en la adversidad, ¿no? Porque la mayoría de la reacción más común es ver algo negativo y ofuscarse con eso y hacer que el día gire en torno a lo negativo, ¿no? Pero ese negativo es ver el regalo, ¿no?, que hay ahí para ti. Claro, porque si estoy pasando un dolor, un sufrimiento, es porque estoy yendo a algo mío que está ahí, que vibraba de una manera muy baja y que tengo que verlo, ¿no? Y sacarlo o sanarlo. Entonces digo, pues a ver, ¿esto qué es? ¿Qué me toca ahora? Pero te voy a decir que era muy consciente que después de haber vivido un mes tan intenso en Tulum, trabajando con la energía, digo, ya verás, cuando volvamos a Barcelona, el proceso va a ser heavy. ¿Y lo fue? Entonces, sí, lo sigue siendo. Me ha recordado algo que dice uno de los pasados entrevistados, que fue el doctor Bruce Lipton, decía: ¿dónde está lo que te duele o lo que te es difícil? Porque ahí está el programa. Ahí ¿verdad? es. Si no te duele, no estás cambiando el programa que se va a repetir desde el subconsciente, claro, y lo cual va a reinar tu hábito y tu comportamiento, ¿cierto? ¿Cuál ha sido tu mejor inversión y tu peor inversión? ¿A nivel económico? A todos los niveles. O sea, ¿no? Porque a veces puedes decir, oye, invertí en la máquina esta de abdominales, ¿sabes? Y luego tal, yo qué sé. Mi mejor inversión, el training de CAP. Que de primeras dices, cuesta esto. A nivel, mira, tanto económico como espiritual, como, bueno, la apertura de canal que te hace el maestro, ya para uno mismo, ¿no? Para tu vida. Y la peor, no aprender la lección y tropezar en la misma piedra muchas veces, y lo voy a decir, pero así tenía que ser, ¿no? Pero bueno. ¿Qué vale esa piedra? Pues 10 años con mi primer novio. Y venga, y lo dejaba y volvía, y algo tenía que aprender ahí, pero bueno, el tiempo, ¿no? Que a veces dices es tiempo perdido, pero ahora lo veo como que no, porque todo tiene su qué. Te ha llevado aquí también, ¿no? Claro, todo tiene su qué. ¿Cuál es esa... Esta te va a gustar. ¿Cuál es esa rareza friki que tienes? A ver, Joseph dice que soy una personaja, pero yo no entiendo por qué. ¿Pero qué rareza tú dices, esto es friki? Pues... a veces me dejo llevar por... me dan ataques de risa. Ajá. Pero sin más, en cualquier lugar, momento, da igual donde esté, con quien esté, circunstancia, y no me paro. O sea, no lo bloqueo, me da un ataque de risa. ¿Cuál fue el último? O uno que recuerdes. Pues el reciente. último fue el otro día que yo me estaba conteniendo después de la sesión de CAP y me estaba conteniendo con un amigo. Ahí me contuve porque Joseph hasta se paró y dice, ¿de qué te ríes? Porque estaba hablando él.
Pero así fuerte, fuerte, tú me has hecho reír mucho. También. Tú me has hecho reír muchas veces. Y una persona que me hace reír, pero de las que más, es mi madre. ¿En serio? No sé el por qué, algo hay, es como que alguien enciende un botón en mí y de repente me da un ataque de risa, pero de dolor de barriga y me quedo tan a gusto. No sé si es una fricada, pero ¿sí? no sé decirte otra. Ay, ¿cuál es el hábito que más te ha costado quitar de tu vida? El hábito. Es que tampoco he sido mucho de hábitos repetitivos. O comportamiento, o... La culpa. Sin más. No, como decías tú, ¿cómo era eso? Así, pero hasta que me di cuenta que a lo mejor me culpaba por cosas que no era mi culpa y entendí liberar la culpa, me liberé de muchas cosas. ¿Cómo lo hiciste? Primero lo vi, bueno, lo sentí. Otra vez volvemos a el momento más impactante de mi vida, que fue cuando se murió Víctor. No es que me sintiera culpa, sí o sea, era como, si yo no me hubiera ido de Barcelona no se había muerto, pero es que tú no puedes cambiar nada de eso. O sea, tú no eres el salvador del mundo, ni de las personas que quieres, ni de los problemas que tienen. Y a veces es como, ¡oh! No puedo ayudar, me culpo, no puedo... No, es que no va de eso la vida, es que te echas la mochila, ¿no?, encima de ti. Y una vez me desperté, después de también muchas sesiones y trainings de CAP, un día me desperté en la cama y era como si estuviera haciendo CAP, haciendo así con los brazos, y dije, no quiero sostener esto más, no soy culpable, no es mío. Y era como que entendí, me liberé de cosas de mi madre, de cosas de mi padre, de cosas que, bueno, que por amor quieres estar ahí, apoyando y ayudando, y aún más profundo, que a veces te echas la culpa de lo que está pasando, ¿no? Sí. Cuando lo entendí, dije, es que no tengo que cargar yo con esto. No es mío, no es culpa de nadie. A no ser que tú le des una pedrada a alguien y lo mates. Me refiero, pero de llevar tú los problemas, de lo que le pase, si yo estuviera hubiera... No, hay que aceptar, es aceptarlo. Entonces... ¿Qué haces cuando te sientes desbordada? ¿Como nerviosa o desbordada? Sí, o tal. ¿Sabes que siempre me ha gustado conducir? Ah, wow. Coger el coche y poner música e irme yo sola. Oh. Pero esto lo he hecho desde muy joven, desde que tenía como 18 años, ya, sí, desde que tenía carnet, cuando era, cogía el coche y me iba, sin punto de destino. ¿Y cómo reaccionas o cómo lidias con la frustración? Ahora mismo no suelo tener... Intento liberarla. A ver, no siempre puedo, pero... Es que es aceptar. Es la palabra como, ¿no? Dual a eso. Es como, estoy frustrado, ¿por qué? ¿Por qué me frustro? ¿Porque algo no me sale bien? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué estoy...? Acéptalo. Yo siempre digo, si pasa es porque tiene que pasar. Sea para aprender, sea para llevarme a algún sitio. Lo veo desde ese punto de vista. Lo veo desde el punto de vista de un aprendizaje. Cuando algo me está frustrando, incomodando, tal, ¿qué está pasando ahí? Pues si me está sucediendo es un regalo. A ver, ¿qué hay? Es que si está todo lo que nos frustra, todo lo que nos frustra normalmente tiene que ver con todo lo que no podemos controlar. Ahí está. Pero es que no podemos controlar todo. Hace 2 días hablando con una amiga, ¿no? ¿Qué le pasaba? Era como que, es que me siento impotente, es que quiero tal... Digo, amor, tienes que aceptar, no puedes estar vibrando en eso. ¿Solucionas algo estando ahí? Lo que pasa es que, claro, es un trabajo de uno, es como hacer al botón un clic y darte cuenta y decir... Si no puedo hacer nada, ¿no? Claro. Bueno, sentimiento humano que viene,
está bien. ¿Tienes algún... Cuando tienes sensación de estrés o de ansiedad, ¿tienes algo que te sirva para soltar? Gritar. ¿En serio? ¡Sí! ¿Por qué no gritar? Gritar. Gritar. Libera. También bailar o... Depende del momento. Gritar. Pero gritar es como... ¿No? Sobre todo si conectar con la naturaleza o irme... Sube las ventanas del coche y... No. Bajo las ventanas, quito la capota, pongo la música a tope y ¡ah! Es una buena prueba, además de liberar, de soltar toda la vergüenza que muchas veces tenemos, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo muy vergonzoso, ¿no te parece? Total. Pero te he de decir que yo soy bastante sinvergüenza. Yo también. Somos dos que... Yo también. No vamos mal. Más han sido como guardar las composturas por una educación de mi madre, que ella siempre me tal, pero yo siempre hacía cosas en plan para hacer reír a la gente, la verdad, y de repente llevaba una nariz de payaso en el coche, siempre. ¿Tú esto lo sabías? ¿Te suena? No, Barcelona, bueno, con lo demás que positivo, sí, nació de ahí, ¿verdad? Sí, A lo último. En Barcelona conducir es un estrés y siempre la gente pitándote mala leche. Yo me ponía, ¿en serio? Sí, me ponía ¿Y la cuál nariz. era la reacción de la gente? Encantado. Se quedaban en plan como, no sabían qué decirme, ¿no? Como, Ya no te pueden llamar capullo. No, se reía, o tal, les rompías. ¿Cuáles son los 3 libros que más te han influenciado? Uno que leí hace mucho, El poder de la atracción. Ya sé que es como muy típico. Uno que nunca me acuerdo cómo se llama, que sé que estoy leyendo ahora. Vale. El poder de la manifestación. Ajá. Sí, que me lo estoy leyendo muy calmadamente. No soy mucho de leer libros, pero te he de decir que todos los libros que he podido leer son didácticos, es porque me enseñan algo. Novelas y cosas de estas no. Poder de la atracción, poder de manifestación, ¿un tercero? ¿Sabes que tengo ganas de releer un libro? Que tengo curiosidad ahora. ¿Cuál? La Biblia. Ah, wow. Que yo no soy católica. Bueno, vamos a decir, yo no he hecho la comunión, etcétera, etcétera. No es que vaya a misa ni tal, pero la historia escrita me gustaría volver a releerla por ver cómo describen algo que a lo mejor he podido sentir. Sí, llevo tiempo con eso ahí. A ver cómo interpreto o cómo siento ahora las cositas. Si lo perdieras todo y te dieras la oportunidad de recuperar una sola cosa, ¿qué cosa recuperarías? ¿Cosa material? ¿Cosa? Sí, material. O sea, perdería todos mis... Perderías absolutamente todo. pertenencias. Pues no sabría qué decirte porque no tengo apego ahora mismo por nada. Que dijera, ¡ah! Necesito esto. Si lo perdieras todo, no echarías nada en falta. Si tuviera que elegir una, no sabría cuál elegir. Ajá. O sea, no tendría una... ¿Es también una respuesta? Sí, mi batidora para hacer los zumos. O algo así, ¿no? ¿Qué promesa nunca has roto? Pues ¿Qué compromiso o promesa? no, promesa que cuando alguien me cuenta un secreto y me dice esto no lo cuentes, no lo cuento. Sea quien sea, Wow. la circunstancia. Sí, soy bastante leal, totalmente leal a eso. ¿Cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar hasta hoy? Uf. Pues interesante. ¡Ah! Ya está interesante. La decisión más difícil. Uf. Es fuerte porque cuando la tomé no pensaba que era tan difícil. Si tuviera que tomarla ahora sería muy difícil. Tener que haber abortado.
Y ahí no lo... Era muy joven y no era ni el momento, ni la circunstancia, ni nada. Y en ese momento era lo que tenía que hacer. Sin pararme a pensar realmente a lo mejor la profundidad de lo que yo sentía. Era como joven, tal, no sé qué, ¿no? Todo lo que te rodea. Aunque mi madre siempre me apoyó totalmente. No, en plan, bebé, ya decantada. Pero, yo creo que decisión difícil. Y ahora lo sería todavía más, ¿verdad? Sí. ¿Qué habilidad te ha ayudado? ¿Qué habilidades dirías que te han ayudado a llegar aquí? Tuyas. Trabajar con mi cuerpo, vamos a decir... ¿La corporeidad? Sí, siempre he sido bastante, vamos a decir, manitas. Yo he competido en gimnasia rítmica desde muy joven. Esto lo puedo dejar para luego. Vale. Yo creo que el sentir mucho mi cuerpo, saber conectar... Apágalo mucho, porque si no igual se te acaba la batería. saber conectar con mi cuerpo, bastante ser consciente de mi cuerpo, me ha dado habilidades, vamos a decir, físicas, totalmente para luego enfrentarme a la vida, lo que sea. No. Por eso siempre me ha gustado trabajar mucho con las manos, ¿no? El escaparatismo, la creatividad, o sea, mucho sentir el cuerpo. Hay gente que es muy rígida y que ni siquiera se para a pensar, oh, tengo un brazo, ¿cómo se mueve este brazo? ¿Qué siento cuando muevo? No sé, es como estar mucho en mi cuerpo físico. ¿Cuál es el precio de ser quien eres? Yo creo que no tengo que pagar ningún precio por ser como soy. Por eso soy coherente con lo que soy, ¿no? No tengo que esforzarme. No estoy pagando ningún precio. Qué bonito. Qué bonito. ¿Qué cosas te restan ahora mismo y prefieres evitar? Cosas que rechazan mi cuerpo y que no... El alcohol. Me puedo tomar media copita de vino y ya. Pero es que el alcohol lo hemos tomado como algo, ¿no?, social, que es una normalidad. Y te he de decir que en mi tierra, en Ponferrada, beber mucho es normal. Es una normalidad. Si no bebes, eres el raro. Si no bebes en la comida, si no te tomas tu chupito, si no te tomas tus copas... O sea, bueno, también de donde yo vengo es muy así, pero sí, no me resta mucho. No me sienta, vamos a decir, bien a mi físico, energéticamente, porque lo siento en mí. ¿Qué más no me sienta bien? Pues últimamente estoy descubriendo que como estoy tan sensible, tengo una sensibilidad muy a flor de piel, estar en lugares con muchísima gente que esté vibrando en algo como el desahogo, que esto lo descubrí hace 2 días. O sea, fui a una fiesta a bailar y sentí que la gente que estaba allí no estaba bailando y pasándoselo bien, no estaba disfrutando con la música, se estaba desahogando. Increíble eso. Sí que lo compartimos, de hecho. Sí, era como, ¿no? Un desahogo. Ah. Y eso es que lo siento. Wow. Entonces, puedo estar con mucha gente, pero si están vibrando en un estado... Claro, es que me siento incómoda ahí porque siento el desahogo de la gente. Porque la sensibilidad te hace ser uno con todos. Entonces, estoy incómoda. No me suma. Y quizá no es la vía adecuada para desahogarnos. Sí, aunque es la única que conocemos. Claro, te iba a decir, es que la yo humanidad lo he practicado igual hasta hace poco. Está unido con el bailar, pero claro, bailar, beber, drogas. Me voy a liberar de todos los problemas de la semana. Sí, te liberas por unas horas. Claro, pero luego vuelves a la realidad. Y luego peor. Claro. Porque tienes los que tenías, más los que te causaron estos. La resaca, no sé qué, Bajones. Y lo que te haya pasado toda la noche de perdí. No lo vamos a contar. ¿Te acuerdas de la última vez que te metiste en problemas?
¿En grandes problemas? ¿Cómo fue? En grandes problemas. O en problemas, ¿no? Que dijiste, estoy metiendo en un buen lío. A ver qué piense. No me suelo meter en problemas. Igual era muy joven. Pues de aquella cuando ibas en el coche de fiesta con tus amigos y iban repletos de cosas en los bolsillos. Y tú no sabías, yo iba conduciendo y no sabía todo lo que llevaba conmigo. Y nos paraba la policía o cualquier... Dije, yo creo que puede ser los más, sí, problemas que puedo decir en plan, en ese momento dices, tierra, trágame, cuando empiezan a... ¿Pero qué lleváis? Pero por favor, tal. No sabía dónde meterme. Ponferrada peligroso. Uf, sí, de aquella. ¿Qué consejo le darías a la gente que no sabe qué hacer ahora mismo? Porque hay mucha gente que te voy a pedir primero esa. Que no sabe qué hacer con su vida. Sí. Porque precisamente ayer, en una acción que no viene al caso, pero sabes que estoy realizando, y no te he contado que ayer estuve en otro lugar que fue una explosión. ¿Te puedes creer que 13, 15, 17 años no saben qué hacer? Cortándose porque no quieren seguir, no tal. Entonces la gente no sabe qué hacer, no sabe por qué está aquí. ¿Qué consejo le das a la gente que no sabe qué hacer? Pero creo que es por eso, porque la información de la sociedad te está dando inputs de algo. Ahora yo creo que los jóvenes están un poco despiertos, me da a mí, ¿no? Y la sensación de lo que llevan dentro diciendo, pero estoy perdido por eso. ¿A dónde tiro? ¿Lo que la gente me está diciendo o yo siento algo que es diferente? ¿Gente joven o en general? Vamos a la gente joven. Gente joven. Pues primero buscar en uno mismo, yo creo, una habilidad que te guste realizar. Bueno, esto lo aprendí también de Joseph, pero es que tiene mucho de verdad. ¿En qué soy bueno y puedo disfrutar hacerlo? ¿No? Porque tenemos que subsistir, hay que trabajar en algo. Claro. Y el trabajo son las 8 horas al día o las horas que sean, que es mucho tiempo de tu vida haciendo algo que te haga sentir realizado o sentir bien. Primero eso y luego tener una motivación, pero claro, ¿cómo le dices a alguien que está así tan perdido que se motive? Claro. Yo empezaría por la habilidad, intentar realizar esa habilidad o intentar trabajar de ella y luego buscar qué es lo que le hace feliz. Que muchos no lo saben, está claro. ¿Qué te hace feliz a ti? Experimentar. ¿A ti? ¿Experimentar? Sí, cosas? justo me había salido, me lo estabas diciendo y me estaba aquí en la cosa, es experimentar. Pues mira, tú lo tienes claro, pero a veces sentirse, ¿no? ¿Qué me hace feliz? Y intentar encauzar un poco tu vida hacia eso. Pues voy a experimentar. A mí me gusta hacer, por ejemplo, sentir bien a los demás, ¿no? Pues me focalizo que estoy en el camino que puedo ayudar a las personas, ¿no? Siempre había algo en mí que quería ayudar, ¿no? Y me llena, eso me hace feliz, pues un poco es eso, intentar buscar. ¿Y qué le dirías a la gente que dice, porque hay mucha gente que dice que es que, o sea, a la gente que no se ama a sí misma, a la gente que no cree la verdad que hay en ellos, que no ve, que no lo sabe ver? Que hagan CAP. No, CAP o cualquier otra cosa, yo no digo solo CAP, hay muchos métodos infinitos para conectar con tu verdad. Y es como una ayuda extra, ¿no? Como... Mírate adentro, mira lo que eres, mira lo que hay, siéntete, siéntelo. Me había recibido un mensaje de un chico que iba a venir con su mujer aquí a Ibiza, no pudieron porque yo anulé la sesión y la han hecho finalmente con Joseph en Barcelona. Y me escribe un mensaje esta mañana y me dice, hoy por fin mi mujer... Ayer recibió la sesión y experimentó, y él lo hizo la semana pasada, y nos hemos despertado esta mañana sin hablar, nos hemos mirado a los ojos y nos hemos puesto a llorar. Qué guay, wow. Con eso se decían todo, es decir, wow. Ese nivel de entendimiento es... Sí, pero además lloraban, o sea, él me explicaba que lloraban por, wow, ¿qué somos? ¿Qué es lo que somos todos? Y el poder haber sentido eso y llegar a eso es como,
¡Wow! O sea, eso te empodera, te ayuda, te hace evolucionar, te hace Sí, porque sentir no más vivo. no llegas fácilmente a eso, ¿eh? No, porque hay demasiados inputs, información, demasiadas cosas que está la mente ahí, entonces, claro, ayuda mucho, sea CAP, sea todos los métodos que hay, sea cualquier método que te ayude a conectar con tu esencia y con tu verdad. Y es que es muy guay porque cuando conectas no hace falta las palabras, dices, wow. Como hablábamos en el documental, ¿no? De cómo se llamaba, que siempre estuvo en silencio. ¿Cómo se...? Ramana Maharshi. Compartiré el link del documental que decía que vivió en silencio, que su enseñanza era captar la enseñanza a través del silencio. Me pareció que si fascinante. alguien tiene muchas preguntas, porque hay gente que la ha entrevistado, que él podía dar el don de la palabra si alguien no podía entender desde su silencio. Pero que es que cuando entiendes y decía que darle el don de la palabra era una... Bajarlo, claro, porque a veces las palabras se quedan cortas para explicarte qué es el entendimiento que tú estás sintiendo. Es como cuando te rindes y lo entiendes... Solo se puede vivir a través de la experiencia directa. Sí. Si pudieras hacer un equipo de los 5 consejeros para tu vida, de personas que están vivas o muertas, ¿quién pondrías en ese equipo? ¿Quién serían esas 5 personas? Vivas o muertas, puedes decirme a alguien de... Mira, muchos consejos de mi abuela, Ajá. que ya no está aquí. Que hoy en día me acuerdo de ellos, uno de los que me decía, niña, no salgas sin desayunar que te entran los virus. Me río ahora, pero muchos de los de que me decía una abuela sabe mucho. Tenía razón, ¿no? Tu abuela una en el equipo, vale. Mi ¿Quién abuela. más? Víctor, siendo tan joven, antes de morir me dio muchos aprendizajes sobre el amor. Joseph me ha enseñado mucho, en muchas cosas, muchísimas. Ay, ¿quién más? 5. Tenemos tu abuela, Víctor y Joseph, faltan 2. No sabría decirte más, ¿eh? ¿Algún filósofo, líder, espiritual, místico? He leído mucho, pero no me quedo... Me baso más en la experiencia vivida. Con la persona, ¿no? Claro, porque aquí las personas que te digo, yo he vivido la experiencia presente. Y sabes, claro. Es como, lo siento. Entonces, sí, la experiencia de algunos, me gusta leerlo, pero si yo no lo estoy viviendo en mi cuerpo y tal, claro. Vale. No me sirve. Dejamos equipo de 3. Sí, no me sirve, si no. ¿Cómo a Joseph le entrevisté, le hice una pregunta que ahora te la voy a devolver a ti, que era... bueno, de hecho te voy a hacer 2 preguntas ahora que he recordado. Una es la misma que yo le hice a él, ¿no? Es cómo cuidas y cultivas el amor con Joseph a día de hoy. ¿Cómo es? Esta misma pregunta se la hice a él. Yo con él desde el principio, pero porque entra desde el principio de la relación, pero entra dentro de mi personalidad y aún está, es el tener devoción a alguien, el cuidar a alguien. Es mi disfrute también. Y yo creo que en los pequeños detalles de cada día está. Es el momento presente, ¿no? Yo sé lo que le gusta, lo que no le gusta, hasta lo que piensa en cada momento últimamente. O sea, es como, estoy muy presente con él, para que él esté cómodo y a gusto. Es como estar cuidándote. El cuidado es muy importante. Los pequeños detalles para mí, las pequeñas cosas, ¿no? Y darle lo que le dé su felicidad, su libertad. Saber qué es lo que necesita para ser feliz y dárselo. Pero no me cuesta dárselo, porque como sé que le hace feliz, ya lo tiene. Joseph me dijo una pregunta para ti. Ah, sí, que a fue, ver.
¿Qué quieres ser de mayor? ¿Qué quiero ser? Nada. ¿Cómo resumirías tu vida en un titular? Mi vida hasta ahora en un titular. Me sale: gracias por todos los momentos vividos, sean buenos, sean malos, me han hecho llegar a lo que soy ahora. ¿Cuál sería tu receta para llevar una buena vida? Hablando de zumos verdes. Dormir mucho, comer bien, que no quiere decir verde todo el rato, sino lo que te apetece en cada momento. También ser coherente con lo que te pide. Si sabes sentirte, sabes lo que te pide tu sistema, tu cuerpo. Amar mucho y hacer mucho el amor. Amén. Porque hacer el amor es estar vibrando en algo muy bonito. No podríamos hacer el amor todos los días, cada día. Amén, firmo. Y por último, la última pregunta es: si te dieran la portada del New York Times, ¿vale? O fueses a hacer una aparición en CNN Estados Unidos, en fin, prime time, ¿eh? Sí. No sé si sería capaz, ¿eh? ¿Qué mensaje lanzarías al mundo entero? Prime time, un mensaje. Ya, que fuera entendible, ¿no? Sí, bueno, ya te lo traduciríamos a los diferentes idiomas nosotros, no hay problema. No, pero me refiero, claro, puedo lanzar algo. Joder, es que tengo varios. Mira, carpe diem, sobre todo. Carpe diem, lo dejemos ahí. Cada uno que lo viva a su manera. Carpe diem. Porque tiene que vivirlo de la manera. Porque podría dar consejos, pero no soy quien para dar consejos y cada uno lo puede tomar a su manera. Entonces, carpe diem, sea como sea, vívelo aquí y ahora, intensamente, sea arriba, sea abajo. Carpe diem. Sí, porque te llevará a un lugar. ¿Algo más que desees añadir antes de finalizar? Que muchas gracias Gracias por a ti. fin. Gracias a ti. Que he estado muy a gusto. Preguntas muy interesantes. Espero que la gente me haya podido conocer un poquito más. Y un día me gustaría hacerlo yo a ti. Por favor, me ¿No encanta. puede ser? Sí, claro que puede ser. Podemos hacerlo hasta en mi propio podcast. Por eso, Claro. ¿no? Para que también te conozcan a ti. Aunque Venga. tú seguro que has hecho muchos, pero que nadie te haya hecho preguntas a ti. No, la verdad que... Así preguntas íntimas sí, o preguntas que te no, van a muchas mujeres que me trastocar. conocen no me han hecho muchas. No he dejado. Pero Entonces, venga, sería lo hacemos. Tu parte más sensible y tu parte más profunda, Vale. y llevarte ahí al tal. Tomo el guante, lo recojo y acepto. Vale. ¿Dónde te pueden encontrar quien quiera saber más sobre ti? De Instagram Zulaika Fernández, @Zulaika, o JS Facilitatos, JSCap Facilitatos. Sí, me estoy desconectando bastante, estoy haciendo un trabajo como tú. Usar las redes sociales como más que para recibir, aportar más que recibir. Pondremos estos enlaces en la descripción del podcast. El nombre de la psicóloga de las constelaciones Clara Vale. Ventura. también pondremos en... Es de Mallorca y sigue viviendo ahí, sigue haciendo retiros. Es más, me gustaría volver a verla. Pondremos los tenemos enlaces, pendiente. sí, el encuentro con uno mismo, ¿verdad? En poner los enlaces en la descripción del podcast. Y nada, Zulaika, me quedo con el ser y el dejar que las cosas fluyan y formar parte de lo que está pasando cada día sin
dejar que tu mente, tu resistencia, tu ego tome el control para hacer lo que tú crees que debes hacer, porque realmente lo que tú crees que debes hacer es lo que la vida te presenta, ¿verdad? Es una lucha constante, ya sabemos, intentar luchar con la mente, o dejarla, o apagarla, o llamarlo como queráis. Ha sido un rato que ha merecido la pena estos 3 años no de espera, en realidad ha sido de siempre de tentativas, ¿no? Y lo he pasado fenomenal. Estoy seguro que todos los oyentes y espectadores habrán sacado y habrán disfrutado. Gracias por cedernos este tiempo. Y 2 últimas cosas. Uno, ¿a quién me recomiendas entrevistar después? Pues sabes que se lo dije el otro día, que entrevistaras a Raúl. ¿Qué Raúl? Puede ser interesante. Perfecto. Vale, Raúl. Sí, vale. sí. No te voy a decir a nadie que sea. No, Raúl, Sí, lo sí, tengo, sí, mira. Sí. Y por último, ¿cuál es la pregunta que le lanzas a la audiencia? ¿Cuál es una pregunta para el público? ¿Quién eres tú? ¡Wow! ¿Quién eres tú? ¿O qué eres tú? Os invitamos a responder esta pregunta en los comentarios de YouTube, en los vídeos, en los comentarios del podcast, publicarla en Instagram, mencionando a Zulaika, mencionando a Isra García. Y si no, respondiéndola para ti en tu casa, que yo creo que ya tenemos bastante, porque también me la aplico. Zulaika, de nuevo, gracias. Te amo, hermano. Yo también. Gracias. Así es. Que esto no lo he dicho antes. Practicar más el decir que amas a las personas o que quieres, dir o como te salga, que nos lo callamos muchas veces, y practicar más la gratitud. Te amo igualmente. Y a todos los que están aquí también os amamos. De una forma u otra, os amamos porque estamos compartiendo esto con todos vosotros. Es importante que revises esto, cojas lo que te ha servido y que lo cambies para reinventarte, para crecer, para mejorar, para sea cual sea el concepto que tienes en la mente, cual no sirve, porque al final lo que tenemos que hacer es vivir la experiencia de la vida, que solo se puede vivir cuando la atraviesas. Y eso es lo que estamos haciendo todos y cada uno de nosotros. Así que, a nuestra medida, todos los que estamos aquí, todos los que estáis ahí, estamos haciéndolo. Así que, a seguir disfrutando, a seguir bailando con ello. Y gracias por participar en Disrupt Everything Podcast Series. Y hoy sí que me acuerdo, por favor, si sigues este podcast en Spotify, deja una reseña, una estrella. Bueno, en realidad si puede ser 5 mejor. Pero lo que tú creas que esto te aporta, porque eso creo que es justo. Y si lo escuchas en Apple Podcast, una reseña para poder ser encontrado por más gente. El podcast ya llega casi a unos 6 millones de escuchas, wow. Casi 275.000 descargas al mes, y con tu ayuda, pues un poquito más, y con la ayuda de Zulaika, pues todavía más. Así que acabáis de ser reinventados aquí y ahora, todos y nosotros, en cada momento. Gracias. Gracias. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Gracias por escuchar Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Te esperamos en el próximo episodio. Y recuerda, pase lo que pase, hoy es día 1 y mañana también. Cada día es el día de la disrupción, el día de la reinvención. Así que mentalidad cinturón blanco, acción, autoconsciencia, autodisciplina, iniciativa y virtud. El viaje continúa.